Juan, qué pena, no sé qué pasó, pero se nos cayó la sesión. No es Eh, problema, yo ya voy a retomar, esperemos 2 minuticos que la gente está como reconectando. ¿Me autoriza, por favor, Diego, para compartir? ya estás con anfitrión. Espérame, yo veo. Eh, ya estás, ahora sí. Dale, continúa, qué pena. Tranquilo, yo voy aquí compartir de nuevo. Voy entonces a retomar desde la introducción que creo que fue donde se nos cortó. Bueno, entonces a pesar de la existencia de leyes y reglamentos, lamentablemente el proceso de residuo como tal no está reglamentado de manera muy específica. Entonces es importante que tanto la administración como el constructor y los copropietarios pues entren a definir cuál es la dinámica que va a regir el proceso, se pongan de acuerdo de cómo se va a recibir, desde qué momento. La ley 675, como les decía principalmente, indica unos procesos para la recepción de las zonas comunes no esenciales y de las zonas comunes esenciales. Pero a veces es muy difícil fijar ese punto, porque cuando el constructor posiblemente indique, yo estoy ya empezando a entregar, pero también sigo en la obra, con trabajadores, con actividades, entonces que no permiten que uno pueda recibir una zona sin estar de pronto, eh, pues o el constructor, sin estar de pronto afectando otras zonas comunes. Entonces es ideal pues, que llegue a un acuerdo en este proceso. A ver, listo. ¿Qué normas y leyes aplican desde el punto de vista técnico el proceso de residuo? La norma sismoresistente colombiana, todo lo que tiene que ver con la estructura y la red contra incendio principalmente, muy importante. El reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETI, el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAB. Si bien dice público, tiene muchas, digamos, normas y demás que aplican para los diseños en terrenos o en copropiedades privadas. Código eléctrico colombiano, el Código Colombiano de Fontanería para la parte hidráulica, el reglamento técnico del sector de agua y saneamiento básico RAS, la ley 1796 de 2016 o lo que la gente llama la ley anti-space. Esta se viene trabajando desde el año 2016, posterior a lo que sucedió con el evento del Space, ya era algo que estaba dentro de la normativa colombiana, dentro de la norma sismoresistente, simplemente con lo que sucedió, pues la ley, pues digámoslo, se reglamentó para que se esté cumpliendo, sobre todo en las construcciones, pues obviamente que vienen de 2016 para acá. Tenemos también los reglamentos urbanos vigentes, los planes de ordenamiento territorial, las normas de diseño, en este caso, de las entidades de servicio público, obviamente dependerá pues de la ciudad, las fichas técnicas de materiales y equipos, o de los que instalan en la copropiedad, y ya hay otros decretos, resoluciones para las piscinas, cuartos de aseo, para los ascensores, ya se está trabajando fuertemente en algunas ciudades y en algunas edificaciones es obligatorio tener los ascensores eh, con la certificación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos lo que también aplican de acuerdo al tipo de edificación, si es una clínica, si es un centro empresarial, si es una copropiedad pues, de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Cuándo recibir? Como les comentaba ahorita, la ley 675, y lo estábamos viendo en el video que nos tenía ahorita proyectados Diego, indica unos plazos para la recepción de zonas comunes de uso esencial y de no esencial. Nos dice que para las zonas comunes de uso esencial prácticamente se dan por recibidas y que comienza el periodo de garantía desde el momento que llega el primer copropietario. Y las no esenciales se dan cuando la copropiedad tiene el 51%, digamos, no con el 51%, pues hace su primera asamblea y nombra en propiedad al primer administrador. Recuerden que inicialmente, por lo general, las administraciones son temporales, a veces pues las temporales se convierten en definitivas, pero digamos lo que la temporal, como fue elegida por el constructor, no recibe inicialmente la copropiedad, sino que la recibe
o las zonas comunes de uso no esencial, sino que la recibe ya el definitivo o el comité que designe la asamblea, esa primera asamblea. Por eso es recomendable que este proceso comience de común acuerdo. ¿Por qué? Como les decía ahorita, tenemos unos espacios donde la copropiedad está siendo todavía intervenida por el constructor. Entonces, si yo le voy a recibir una zona común, por ejemplo, de uso esencial, que supuestamente empieza a contar el tiempo desde el momento que se pasa el primer copropietario, vamos a tener un vacío porque es que el constructor todavía está trabajando en esa zona. Yo te voy a empezar a recibir, mis garantías empiezan a correr y vos todavía no has terminado de ejecutar la obra. Entonces ahí es cuando uno le dice, venga, pues, o sea, venga, lleguemos a un acuerdo. Entonces yo siempre recomendamos que sea como un acuerdo entre las partes, donde se indique cómo va a ser la dinámica, si va a haber una empresa que se va a contratar para que acompañe el recibo, si va a ser un comité nombrado por la asamblea o por el consejo, o el consejo de administración al que va a recibir, o el administrador. Nosotros a veces en esto, pues, le indicamos a la administración que si bien obviamente como representante legal y representante de los copropietarios se involucre mucho en el proceso, pues es muy complejo que a ustedes, la mayoría que están en el campo de la administración, les carguen la responsabilidad de empezar a recibir equipos, zonas que requieren a veces, pues no siempre, pero que por lo general requieren de un conocimiento de temas arquitectónicos, temas de ingeniería, de mantenimiento. Entonces muchas veces nos ha pasado en esto y ya después le recriminan que un equipo no está funcionando bien cuando el administrador realmente sabe administrar y posiblemente tiene alguna formación en temas técnicos, pero no se le puede, pues en nuestro concepto, cargar dicha responsabilidad, sino que tiene que haber un comité, ojalá formado por profesionales de diferentes áreas, el que se encargue de este proceso. ¿Qué definiciones importantes hay? ¿Qué es un interventor y qué es un auditor en construcción? O la auditoría en construcción. Porque muchas veces cuando se llama a una firma o se contrata a una persona para que vaya y reciba, se le dice usualmente es que este es el interventor de la copropiedad, el interventor del proyecto. Pues así sea pues para el recibo. Y eso genera una confusión. ¿Por qué? Porque es que la interventoría es un proceso de supervisión y control que se ejerce por un tercero para verificar y exigir el cumplimiento de lo establecido contractualmente, de las normas técnicas, obviamente de los diseños, etcétera, etcétera. Entonces, el interventor usualmente está durante todas las etapas del proyecto, está desde la etapa del diseño verificando pues, toda la información de diseño, posteriormente durante la etapa de construcción, y al final sobre la etapa de liquidación del proyecto y entrega del proyecto, o por lo menos el recibo al constructor. El recibo que se hace de manera interna. Lamentablemente las constructoras, salvo ahora con la ley 1796, las constructoras no están obligadas a tener un interventor. Lo que tienen en este caso un supervisor, que lo dice la ley, la norma sismoresistente, y este supervisor se encarga de hacer un seguimiento con base en los parámetros definidos en la NSR a la estructura del proyecto, o sea, la construcción del esqueleto del proyecto, por decirlo así. Todo lo que tiene el constructor no está obligado a tener una interventoría, digámoslo, no hay una norma, no hay una ley que diga que tiene que tener una interventoría interna. Entonces, aquí como les digo, diferenciar quién es el interventor durante el proceso de proyecto y quién es el auditor en construcción, que es el que llega después de, y es por lo general el nombre que nosotros siempre le buscamos que se le dé a la empresa o a la persona que llega a recibir, porque ese ya sí viene a evaluar, obviamente, que el proyecto realizado, el ejecutado, pues comprobar que este sí refleja la correcta aplicación de todo lo que son los diseños que están aprobados por las entidades, como les decía ahorita, planeación, curaduría, que están aprobados por las entidades oficiales, y las normas técnicas, obviamente, con base en el listado de normas técnicas que ahorita pues les dije. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que hay una diferencia, que el interventor tiene una
una competencia muy diferente al auditor. Y el auditor, en la medida, como pasa en la parte administrativa, en la parte legal, en la medida que va encontrando observaciones o temas importantes, pues en esa misma medida va también ampliando su auditoría. ¿Cuáles son los objetivos principales del recibo? Verificar que el constructor entregue el proyecto cumpliendo todas las normas técnicas y los diseños aprobados por las entidades públicas correspondientes. Velar porque en la copropiedad quede copia de toda la información técnica actualizada, muy importante, diseño récord, manual de mantenimiento, especificaciones técnicas, obviamente que toda la información que le entregue el constructor al comité de recibo o a la empresa contratada o a la administración, pues obviamente sea fiel a la construcción. ¿Qué ha pasado? Le entregan a uno unos diseños, un paquete grande de diseños, empieza uno a chequear versus, obviamente, lo construido, y lo primero que uno se da cuenta es que los diseños tuvieron muchos cambios durante la etapa de construcción. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. No es lo mismo uno, pues obviamente, plantear en el papel un proyecto que llevarlo a la realidad. ¿Qué pasa? Que se requiere, si es sobre lo arquitectónico, lo estructural, y no coinciden los diseños con el sello, en este caso, pues de planeación o con los diseños aprobados, con lo construido, al constructor le corresponderá ir de nuevo a planeación por intermedio de curaduría o a planeación directamente en las ciudades donde no hay curadurías y radicar los planos actualizados. Porque esto puede conllevar a que en el futuro, si hay áreas, zonas que no están registradas dentro de esos planos, puede llevar al futuro a una sanción a la copropiedad porque tiene mayor área total construida o áreas diferentes a las que fueron aprobadas durante la etapa del diseño. Lo mismo con los planos eléctricos hidráulicos, como ellos son de redes internas, pues ahí no hay el espacio para muchas veces para que sean recibidos y aprobados por una entidad pública, pero sí se debe solicitar al constructor que los actualice, porque al fin y al cabo esa es una hoja de ruta para la administración en el futuro en todo lo relacionado con los mantenimientos. Si a mí me entregan unos diseños descontextualizados, desactualizados, pues el día de mañana que tenga un problema en un par de años y vaya a intervenir, lo primero que uno debe buscar los diseños para ver cómo está conformada la copropiedad, pues desde el punto de vista técnico, y resulta que los diseños no coinciden. Entonces, los diseños es lo mismo, pues no aplican, no sirven, se pueden votar prácticamente porque no se puede partir de esa realidad. Entonces, es muy importante verificar que los diseños que nos entreguen, especificaciones, manuales y demás, coincida con lo que tenemos obviamente construido. Identificar vacíos en el proyecto relacionados con la seguridad. A veces los arquitectos tienen unos diseños yo diría que muy osados, por decirlo de alguna forma, muy bonitos también puede ser, pero cuando uno va a ejecutarlos, cuando se empiezan a construir o cuando se van a entregar, nos damos cuenta que se pueden generar múltiples vacíos de temas de seguridad. Entonces, el que vaya a hacer la recepción y el que vaya a evaluar la edificación, pues no es llegar a hacer una crítica a los diseños, porque no se trata de eso. Se respeta obviamente el proceso de diseño que tuvo el arquitecto y todo lo demás, pero sí se pueden ver algunos temas como ausencia de pasamanos, como uso de materiales, por ejemplo, para pisos que estén a la intemperie, que no sean antideslizantes, y así otros temas que uno le puede indicar al constructor. Vea, esto lamentablemente no es que tenga una norma técnica que lo respalde, pero aquí hay un vacío en el proyecto y es porque esto está generando mucha inseguridad en los copropietarios. Entonces también se debe identificar eso. ¿Qué más como objetivos? Indicar al copropietario sobre las obligaciones del constructor. A veces algunos copropietarios creen o se empiezan a envalentonar y empiezan a solicitar y exigir cosas que están por fuera de su alcance. Primero del constructor y segundo, obviamente, no son exigibles por la copropiedad. Es que no me gusta el piso que pusieron, me parece muy feo, es que a mí me gusta más tal cosa, es que a mí me hablaron de un porcelanato con unas especificaciones y a mí no me parece que esto que sea bonito. Entonces ahí ya de pronto hay que empezar a evaluar si durante el proceso de ventas, si hay firmado algunos documentos donde se indique de manera puntual cuáles son los acabados, las especificaciones que ha entregado el constructor, y en caso tal que si haya una diferencia entre lo vendido y lo instalado, pues ya es una reclamación más de índole legal que de índole técnico y tendrá que tener, o índole pues administrativo, pero tendrá que tener un soporte muy diferente. Pero entonces a la copropiedad
se le puede indicar, o a los copropietarios, venga, hagamos solicitudes, pidamos de pronto que nos cambien algún acabado que no nos gustó, pero eso no obliga al constructor. Entonces es muy bueno ubicar muy bien, digámoslo, al copropietario para que no solicite o haga observaciones donde no aplica. Verificar que las redes de equipo de acabados queden cubiertos por las garantías correspondientes, muy importante, pues sabemos que las garantías por el Estatuto del Consumidor son de 1 año, sobre redes y equipos generales, acabados, sobre la estructura es de 10 años, que nos lo dice el Código Civil colombiano, pero como les decía, a veces no es claro el momento desde el cual se está entregando la copropiedad. Si se llega a un buen acuerdo con el constructor, se recibe de manera, digamos, oficial, con la firma de unas actas, a partir del 1 de tal mes empezamos a recibir, pues digamos lo que esas actas soportan lo que va a ser la reclamación por garantía durante ese primer año. Es muy importante, ahorita les amplío un poquitico el tema, pero que siempre se piense que se recibe ya sea por un acta o la firma de unas actas, o se recibe de hecho. El video que ahorita nos compartió Diego nos habla de ese tema. No es que porque yo no haya recibido, no haya firmado, ni un copropietario, ni la administración, puede ser la provisional o definitiva, no hemos firmado, entonces no hemos recibido. No, en algún momento, si uno se niega a firmar como copropietario, como administración el recibo, pues se da como recibo de hecho. ¿Por qué? Porque digamos, el equipo está funcionando o el área está habilitada para funcionar. Que no estemos de acuerdo con algo es muy diferente. Y se debe proceder en ese caso es a recibir, a hacerle mantenimiento y a reportar. Es supremamente importante, pues antes de que se vence el primer año de garantías, a reportar todas las inconsistencias que tengamos. Y se reportan por escrito. No es simplemente una llamada telefónica, no es solamente un mensaje de WhatsApp, no, es reportarlas por escrito y todo lo demás. Ahora ampliamos un poquitico este tema. Y obtener un documento, pues, cuando se hace un proceso de recibo, en cabeza de la persona que esté, donde estén todas las observaciones que se están encontrando el proyecto, por si más adelante pasa el año, no se llega a un buen acuerdo, el constructor no responde, pues hombre, ya hay un soporte que desde tales épocas se venía presentando al constructor, solicitándole que atendiera una serie de novedades y está sustentado en comunicaciones, está sustentado porque técnicamente tenemos unas normas técnicas que nos respaldan, y se le presentó al constructor, no respondió. Ese documento es importantísimo, o esos documentos, para que un abogado ya los evalúe y comience la reclamación por vía legal. También es muy importante identificar patologías. Las patologías son las enfermedades que le da o a las estructuras, o a los acabados, o a las redes hidráulicas, o a las redes eléctricas. Las patologías son en general, y la patología no quiere decir, cuando un edificio tiene una patología, que el edificio vaya a tener algún problema, por ejemplo, de que se nos va a, pues, casos que han pasado, pero digamos, una patología no es sinónimo de que la edificación siempre está en riesgo, no. Las patologías pueden ser menores, pero tienen que ver con que se está desprendiendo de pronto los enchapes, con que se están levantando los pisos, y obviamente también con que hay un deterioro en la estructura, que donde se encuentre una patología estructural y donde un profesional en el área, pues obviamente ponga en sobreaviso a la copropiedad, ahí es importante citar al DAGRED o a la Oficina de Prevención de Desastres para que también esté enterada de lo que está pasando en la copropiedad. Entonces, posiblemente se identifican patologías que indican que se debe ampliar el estudio. Se debe ampliar por medio de ensayos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son, en nuestro concepto, las principales etapas del proceso de recibo de copropiedades? Les hablaba ahorita algo de lo que es la comunicación. La correcta disposición y buena relación es fundamental. Está la ley, como les decía, que indica unos momentos de entrega. Cuando no hay una buena, digámoslo, comunicación entre la administración y copropiedad con el constructor, a veces pasa que el constructor simplemente indica, no, yo ya entregué, yo ya según la ley les entregué hace más de 1 año. Y eso ya de entrada empieza a generar un problema, porque es que ya no es solamente evaluar lo técnico, sino que también ya es vincular a un abogado al proceso para que empiece a recoger información, que a veces es muy escasa, y empecemos un proceso jurídico. Lo ideal es no siempre llegar a un proceso, bueno, o no llegar a un proceso jurídico, sino llegar a un buen acuerdo con el constructor.
Eso evita, como les digo al final, y disminuye reclamaciones futuras, porque el constructor obviamente va a seguir, pues digámoslo, dentro de los periodos de garantía, va a seguir respondiendo por sus obras. Acordar con el constructor el comienzo del proceso, va muy de la mano con lo que les acabo de decir, y qué áreas va a entregar. Elaboración de actas, comunicaciones físicas y correos. Cada vez que se reúnan con el constructor, cada vez que se hable del tema, elaborar un acta donde queden compromisos, donde se firme, obviamente, por todas las partes. Cuando no hay cuando de pronto hay temas, sea que haya buena o no buena relación y comunicación, comunicaciones físicas que queden con el recibido, que se radiquen en la empresa constructora, que se los firme el residente, se los firme el encargado de posventas, porque todo esto más adelante va a servir para una reclamación de índole jurídico, posiblemente si no hay un buen acuerdo desde el punto de vista técnico. Entonces la comunicación es fundamental. Segundo, definir el alcance. Como les decía, qué equipos y qué redes están listas para entregar. Esto aplica mucho para los proyectos que son por etapas. Entonces la primera etapa por lo general es la que mayor carga técnica tiene. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto tiene 2 o 3 etapas, la subestación se diseña para que, digamos, cubra las 3 etapas, pero se debe entregar desde la primera etapa para que se pueda, pues, obviamente, sea, pues, habitable la edificación. Entonces, es muy importante que se le diga al constructor, bueno, ¿usted qué tiene listo para entregar? ¿Usted qué me va a entregar? Que no le esté haciendo mantenimiento. ¿Qué me va a entregar? Que ya tenga el recibo oficial por la entidad. Me refiero, por ejemplo, a la piscina. Es que la piscina me la entregan en la primera etapa, pero la voy a hacer, voy a sacar el sello en la segunda etapa. No, entonces no se la recibo. El sello verde o el sello de aprobación que entrega la Secretaría de Salud o a veces la de Planeación, la entidad correspondiente de acuerdo con el municipio, esa se da desde el momento que el constructor diga, yo voy a entregar, listo, pues usted me entrega con el recibo de la entidad correspondiente. Si no, prácticamente no se puede entregar y por la responsabilidad que trae, pues obviamente no se puede usar. Ahí hay unos requisitos que le corresponden a la administración de temas de los protocolos, del manejo de la calidad del agua, etcétera, etcétera, pero todo lo constructivo inicial es una responsabilidad netamente del constructor. Entonces, acordar con el que me está entregando y ojalá todo, como les digo, quede siempre por escrito. Evitar recibir, bueno, ya les comenté esto, donde haya tránsito de trabajadores, donde haya almacenamiento de materiales. Hombre, yo le voy a entregar la subestación, pero yo tengo por allá unos cables para unos provisionales que necesito para la segunda etapa. Entonces uno le dice, no, venga, entonces me la entrega. Cuando usted me quite esos provisionales, le hago un mantenimiento a esa zona y yo con mucho gusto le recibo, pero yo no le puedo recibir para que usted siga manipulando esos equipos, de pronto los dañe y mañana sean disque responsabilidad mía. No, yo le recibo cuando usted no tenga que ir allá absolutamente nada y obviamente, como les digo, cuando tengamos todos los soportes técnicos del recibo oficial de estas zonas. ¿Cuáles son las áreas objetos de evaluación? La estructura, importante, pero esto es una verificación visual. En el alcance de las auditorías o los procesos de recibo, ustedes tienen que entender que es que ya la mayoría de redes, hemos dicho, la mayoría del proceso constructivo está importante, por decirlo de alguna forma, está oculto. Entonces nosotros vemos unos elementos estructurales, llámense columnas, vigas o losas, que según los planos tienen un acero, tienen un diseño, tienen unos espesores. Ciertas cosas se pueden evaluar, principalmente en los sótanos, donde por lo general están los elementos estructurales expuestos, pero de ahí para arriba la mayoría está cubierto por acabados. Entonces uno no puede dar fe que tenemos una columna con tantas barras de acero, porque eso no se ve. Allá sí se puede llegar. ¿Cómo se puede llegar? En el momento que se identifique una patología y ya se requiere ejecutar una serie de ensayos que son destructivos y no destructivos. O sea, destructivos es porque hay que sacar pedazos de material y llevarlos a un laboratorio a fallar, o no destructivos es porque le tomamos radiografías a las estructuras, porque hacemos unas pruebas en campo que no generan ningún tipo de deterioro, pero que nos dan unos datos. Allá no es necesario llegar a la primera etapa porque si no se identifica ningún problema, pues uno no ve la necesidad. Hay gente que le dice a un hombre, venga, yo quiero que me verifique la estructura, yo no estoy contento, no estoy tranquilo. Eso tiene un alcance técnico y económico muy amplio.
¿Está dispuesta la copropiedad a asumirlo? Una pregunta muy importante. Cuando se lleva una cotización y se les dice lo que vale hacer esas pruebas, le dicen a mismo uno que no, que muchas gracias, que mejor si se necesita. Ahora, si uno como evaluador identifica una patología estructural, como les decía ahora, debe levantar la mano y decir, aquí hay un problema, constructor, venga y lo evalúa. Si el constructor por alguna razón, porque no quiere, porque se quebró, porque no le interesa, no lo va a evaluar, pues ya sí debe ser la copropiedad la que entra en el proceso, obviamente para hacer una reclamación de índole jurídica, que es lo que pasa en muchas edificaciones, lamentablemente, donde el constructor no vuelve y se tiene que tener todos los soportes para hacer la reclamación. Acabados arquitectónicos, esto sí es lo más común, esto es lo que todos vemos, esto es por lo general lo que la administración y los copropietarios pues más indican, porque tiene que ver con la mala calidad de los acabados, la pintura de los pisos, los zócalos, etcétera, etcétera. La gente es lo que más evalúa. En nuestro concepto es lo menos relevante, porque digamos los acabados arquitectónicos, salvo obviamente que haya algo muy grande, como nos ha tocado en copropiedades donde han tenido problemas de pisos, y los pisos hay que cambiarlos por completo, de zonas comunes porque fueron mal instalados, con pega mala, sin las juntas, etcétera, etcétera. Obviamente eso lleva una inversión importante. Digámoslo, la calidad de la pintura para nosotros a veces no es un problema. Obviamente, bueno, también dependerá si es en fachadas, si es interno, pero si uno ve, por ejemplo, un corredor que tiene una pintura a veces, no sé, medio mareada, con algunos parches, ahí no está digámoslo, lo grueso del asunto. Instalaciones eléctricas, estas son, digámoslo, hay forma de chequearlas, de hacerles unos ensayos directos mucho más sencillos, que es la manipulación de los equipos, que es verificar las cargas, que es obviamente darse cuenta que las zonas todas prendan, que todas estén energizadas, que tengamos obviamente los certificados RETI, que las avalan, lo mismo con las instalaciones hidráulicas, equipos especiales, cuando hoy en día se está trabajando con mucho diseño sostenible, entonces nos están entregando edificaciones que tienen paneles para energía, nos están entregando edificaciones que tienen reutilización de aguas lluvias. Estos equipos y estos que son algo, como les digo, que va muy de la mano con las tendencias en diseño y construcción, conllevan otro tipo de evaluación, automatizados, entonces es que ya todo el edificio está automatizado, entonces esto requiere una evaluación de un ingeniero mecánico, de un ingeniero electrónico, para ver los software, para ver todo este tipo de cosas. Entonces, de acuerdo a la copropiedad, también serán las áreas de objeto de evaluación, pues van a ir creciendo y los profesionales, pues obviamente tendrán participación, otro tipo de profesionales. Importante dentro de las instalaciones hidráulicas, el equipo más costoso y obviamente por lo que representa, se debe evaluar, aunque todos hay que evaluarlo de manera pues, muy completa, pero se debe evaluar buscando obviamente tener una mayor seguridad, es la red contra incendio. Entonces, esos equipos tienen una serie de requisitos técnicos que no es simplemente yo recibo, prendió, apagó, no, es yo recibo, hay un certificado de bomberos, hay un simulacro que se hizo con bomberos, no se hizo, venga, hagamos un simulacro con bomberos, llamemos al equipo de bomberos de mi municipio, lleguemos a un acuerdo, eso tiene un costo, si la constructora no está de acuerdo con hacerlo, la recomendación como mínimo es que la copropiedad sí lo haga, porque ellos, digámoslo, también identifican una serie de fallas, no solamente el auditor o el copropietario o la administración que está haciendo el recibo, sino que es muy bueno que en la red contra incendio sí se involucre como mínimo el cuerpo de bomberos. ¿Qué información técnica o documental se va a solicitar? Pues lo que les decía ahora, los diseños y planos récord, los certificados RETI, que es importante, no se energiza de manera definitiva sin que se le den los certificados RETI, no solamente a las zonas comunes, sino también a las privadas. Las privadas por lo general lo entrega el constructor al copropietario en el momento de la entrega de su bien privado, pero las públicas, o zonas comunes, perdón, también deben tener los certificados RETI. Lamentablemente hemos visto que en algunas copropiedades, no en todas, y en algunos municipios, no se hace este proceso a veces, o se hace de manera irregular, y no se ha energizado de manera, como les digo, final, sino que se entrega bajo una energía provisional, bajo unos términos provisionales, y cuando hay lamentablemente dificultades para el constructor, eso queda así, y ya le corresponde a la copropiedad sacar los certificados, hacer las obras, etcétera, etcétera,
Así eso tenga una reclamación más adelante al constructor, pues no es el deber ser de la administración de la copropiedad, sino que eso lo debe entregar la construcción, el constructor, perdón. Recibo de entidades oficiales, lo que les decía, pues la piscina, lo que les hablaba obviamente que los planos récord con sello de planeación o curaduría, pues deben ser los récords en este caso, pues como lo estamos hablando en el primer punto, pero deben tener el sello de las entidades oficiales. Si no se los entregan, ustedes pueden ir directamente a las oficinas de planeación a solicitar copia. Certificación técnica de ocupación, ley 1796, como les decía, en los proyectos antiguos eso no era necesario, en los proyectos después de 2016 eso debe existir basado en un proceso, como les digo, de evaluación que se hace durante la construcción y dar un certificador, que es un ingeniero o un arquitecto de acuerdo pues, con unas condiciones, que cumple los requisitos, que entrega un certificado técnico de ocupación que indica que la estructura fue construida como lo dicen los diseños y que se le hicieron todas las pruebas y ensayos de los materiales, obviamente para que sea una construcción segura. Ya les comenté esto, pues recibo de las zonas sumas por la autoridad competente y el manual de mantenimiento y fichas técnicas, pues fundamental para lo que es la hoja de ruta de la administración, de lo que hace el mantenimiento de todas sus redes y equipos y zonas comunes. Pues evaluar que también vengan las fichas técnicas, el manual de mantenimiento debe tener digámoslo, debe estar pues conformado por unos datos mínimos, quiénes fueron los diseñadores, quién fue el constructor, quiénes son los que suministraron materiales y equipos, con teléfonos, etcétera, etcétera, porque eso le sirve mucho a la administración para poder hacerle seguimiento. Y que las fichas técnicas sean de los materiales efectivamente instalados, ojalá que sean pues fichas en español, muchas veces entregan fichas de un ascensor por allá en alemán, yo qué voy a saber, uno solicitar que la información ojalá sea toda, pero ojalá no, debe ser toda la que me instalaron, pero que paralelamente tengamos todo en español, o por lo menos en un idioma que sea pues como más manejable, inglés, no sé. Aquí también se recomienda que la administración solicite al constructor una capacitación en mantenimiento para todos los equipos que le está recibiendo. Yo te entrego un manual, a veces son unos libros muy densos, muy llenos de información. Entonces, lo ideal es que el constructor en el proceso de entrega, hombre, venga al equipo de administración, hagamos una capacitación para que de pronto por intentar hacer un mantenimiento correcto no vayan a cometer errores y antes afecten los equipos y zonas de la copropiedad. Recibo de la red de incendio, como les decía, pues que haya un acompañamiento por bomberos. Muchos constructores ya desde el momento del diseño involucran al cuerpo de bomberos de la ciudad donde están ejecutando el proyecto para que haga todas las observaciones de diseño, posteriormente las de la construcción, y por último reciban con unas pruebas. Ideal que exista esto. De todas maneras, aparte de eso, también es muy bueno hacer el simulacro. Constructor, copropiedad y bomberos. Hay que hacer un inventario del estado de la información entregada y solicitar la faltante. Pues uno manda un listado de información que requiere. El constructor le manda a uno a veces una USB o información física o un CD lleno de planos, pero uno empieza a revisar y la información no es la récord, no está completa, entonces uno la revisa y obviamente indica, aquí falta, por favor envíeme esta y esta me la actualiza. Una cuarta etapa que es la verificación, ya en esto es entrar a estudiar el proyecto, tenemos los planos, tenemos todo eso, pues hombre, ya empezamos a estudiar, entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo está conformado el proyecto? Los diseños que dicen, los diseños que indican de cómo está, digámoslo, cómo técnicamente se construyó y cómo técnicamente se va a manejar el proyecto. Entonces empezar a buscar toda esa información que sea obviamente acorde con lo que me están entregando. Hombre, una cosa es que me entreguen un diseño, que me están entregando un diseño hidráulico y que yo revise y que coincida con lo construido. Obviamente yo puedo hacer unas observaciones si hay un buen criterio y conocimiento, porque uno ve un vacío en el diseño. Otra cosa es la revisión del diseño. El diseño se entra a revisar cuando se identifica de pronto una patología o un problema que conlleve a que la posible causa esté relacionada con la ejecución de un diseño que quedó malo, que quedó corto, etcétera, etcétera. Pero si ustedes en el proceso de recibo
ya sea porque lo hagan en cabeza de un profesional que contrate en una empresa o de un copropietario, le dicen revíseme el diseño, eso es casi que volver a diseñar para darse cuenta si el diseño cumple. Eso tiene un alcance y un costo importante, que inicialmente no es necesario. ¿Cuándo se hace esto? Cuando les digo, se encontró un problema muy grave, no hemos podido identificar la causa, pues vamos desde el principio, vamos desde los diseños, vamos desde las autorizaciones, desde todo eso, pero no se revisa el diseño, simplemente es que exista el diseño y que se pueda constatar en obra. Esa es una etapa pues como más adelante. Como quinta etapa es la de evaluación, ya es donde se establecen las observaciones a lo que estamos encontrando, ya tenemos tenemos una información técnica, ya la verificamos en campo y empezamos en un informe de manera sustentada con las normas técnicas, ¿cierto? Porque nosotros ponemos, se encontró tal observación, según el RETI en tal artículo no se puede por tal y tal cosa. Empezar a generar un informe escrito que es el que le vamos a entregar al constructor y el que él va a evaluar y a responder y obviamente pues a ejecutar las correcciones que le correspondan. Entonces es importante que ya aquí empecemos a poner todo por escrito. ¿Cuáles notas tiene pues esta etapa? Y es que, pues hombre, aquí estamos haciendo compilando todas las observaciones, ¿cierto? A veces cuando uno llega a estos procesos de recibo, hay una serie de correos, de comunicaciones muy importantes porque ubican, digámoslo, en el tiempo y facilitan hacer una trazabilidad de los problemas, pero es algo que está disperso, no está en un solo documento. Entonces lo ideal es que ojalá todo que se organice dentro de un solo documento, que sea como una guía al constructor para que haga las mejoras, a la administración y o copropiedad para saber cuál es, digamos, o sea, sí, tener muy claro qué se está ejecutando, qué falta por hacer, eso. Y para un abogado más adelante, donde el constructor no responda, pues obviamente con base en ese, pues entrar a hacer la reclamación con otros procesos que se tienen que adelantar, pues obviamente hacer la reclamación de índole legal. Entonces es muy importante que todo quede por escrito y en un informe. No se recomienda dentro de este informe escribir soluciones a los problemas que se identifican. Hay cosas que pueden ser muy evidentes y es más fácil en comités, en reuniones que dan con el constructor, de pronto entrar pues a negociar algunas intervenciones. ¿Por qué no se recomienda? Porque es que hay problemas donde la solución no puede ser una sola. Entonces uno entra y le dice al constructor, venga hombre, ¿cómo le parece que es que para este problema nosotros le indicamos que haga tal cosa? El constructor la hace. Y resulta que mañana esa no era la solución y el constructor le dice a uno, hermano, yo hice lo que usted me dijo, ya le cambié las especificaciones al equipo, yo qué voy a saber, hice otras cosas que posiblemente no eran, pero por darle gusto se las hice, ya el problema ya no es mío, sino que es compartido, porque usted fue el que me dio lo que tenía que hacer. Que eso tenga un peso jurídico, que se pueda reclamar por otro lado, posiblemente sí, pero no se recomienda que el informe tenga ese alcance. Aquí pues lo que les comenté, como soporte en caso de demanda o conciliación, habrá que hacer un presupuesto para tener pues claras las pretensiones, pero digámoslo ya de entrada tenemos la información técnica para poder llegar a esa próxima etapa. ¿Qué otras notas? También el que evalúe, pues por lo general cuando es un externo, le tiene que presentar a la copropiedad y a la administración si alguno de los problemas identificados, pues hombre, obedece a que hubo un mal uso de la copropiedad, a que no le hizo mantenimiento y ya no corresponde hacer la reclamación al constructor. Eso es importante que quede, digámoslo, claro con la empresa que se contrate o con los profesionales copropietarios que hagan el proceso, o si la administración, hombre, si encontramos problemas por mal uso nuestro, pues no nos metamos a decirle al constructor que le corresponde, porque a veces le meten tantas cosas al constructor que él dice, hombre, lo que están aquí buscando que yo le haga cosas que no me corresponden. No, con el constructor, vincúlese con lo que efectivamente sea responsabilidad de él, una recomendación importante. Y porque si hay más adelante una reclamación de índole jurídico, el juez ve que ustedes lo que están pidiendo es un mundo de cosas que no le corresponden al constructor y prácticamente les desestima casi que todo. Entonces, siempre dele fuerza a lo que sea responsabilidad del constructor. Aquí se puede crear la necesidad, como les decía, de ahondar en algunos temas por medio de pruebas o ensayos técnicos. Hombre, si yo en la evaluación identifico un problema que si es una empresa externa no lo coticé, o si somos copropietarios,
pues no lo vimos necesario inicialmente, pero en la evaluación nos dimos cuenta que hay un problema más grave, pues arranquemos a hacer los ensayos, pruebas, como les decía ahorita, ensayos destructivos, no destructivos, capacidad de carga, capacidad eléctrica, etcétera, etcétera, que tienen unos costos. Lo que uno intenta siempre es que sea el constructor el que los haga y con base en esos resultados que también los interpreta uno, pues se identifiquen los problemas y se indique qué se tiene que hacer, pero eso desde el principio, como les digo, por el gran alcance económico que tiene, no se tiene que pues, involucrar durante la primera etapa del proceso. Cuando tengamos el informe, se le entrega al constructor, se le socializa, se le explica en el campo, etcétera, etcétera, buscando que él le responda a ustedes, a la copropiedad, e indique qué va a hacer, qué no va a hacer y por qué. ¿Qué respalda esto? Primero, pues, una hoja de ruta de lo que el constructor va a hacer, de lo que efectivamente él indica que hay una falla o que, digamos, le corresponde a él, entonces todavía hay unas garantías, pero también porque es que esa respuesta del constructor sirve mucho en una reclamación de índole jurídico, pues obviamente para decir, el constructor aprobó ejecutar estas obras y no las ejecutó. El constructor está de acuerdo con que tiene un problema de índole técnico, pero no me respondió. Y eso sí juega muy a favor de la copropiedad. Entonces siempre es ideal. Ya se pueden apoyar en un abogado si lo requieren. Hombre, queremos hacer un derecho de petición, entregando el informe y solicitando respuesta. A veces aplica, a veces no aplica, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es que siempre pues haya una respuesta del constructor con respecto a eso. ¿Cuál es el contenido mínimo de un informe? Relación de documentos consultados con el inventario de la información que nos entregaron. Obviamente el constructor, o si la administración ya tiene toda esa información, que la recibió la que es temporal y se la dejó pues a la definitiva o a la copropiedad, pues que el informe diga que recibimos, porque con base en eso, ¿qué está explicando uno? Yo hice una evaluación con base en esta información. Si la información es errónea o no corresponde, pues también hay una responsabilidad del constructor. Obviamente la lista de observaciones que encontramos, recuerden que sobre todo en las partes que son pues, lo relacionado con las redes hidráulicas, las redes eléctricas y en ocasiones pues como con la estructura principalmente, que vayan las observaciones siempre respaldadas de la norma técnica que indica que hay un vacío en el proceso. O pues en la parte arquitectónica a veces no hay una norma técnica lamentablemente, pero es muy evidente. Si uno ve que un piso se está levantando, si uno ve que una zona se está deteriorando de manera prematura, pues simplemente se indica que hay un deterioro que no es normal, que es un deterioro prematuro, que es un deterioro que no es por uso, y eso lo puede respaldar. Pero donde tengamos cualquier norma técnica o ficha técnica del material que indique un problema en el proceso constructivo, pues debe ir respaldada esta observación con eso. Anexar al final todo lo que han sido, que les comentaba desde la etapa de comunicación, los correos electrónicos, las comunicaciones, los formatos, las actas de reunión, todo lo que tengan de reclamaciones que se hayan hecho, que asisten dentro del alcance del informe y estén listadas, por lo menos las observaciones en el informe, pues hombre, también dice, vea, yo le estoy presentando el informe hoy con esta observación, pero es que resulta que esa observación se la hice desde hace un año, cuando empezamos a ocupar la edificación. Es que sirva todo eso para darle respaldo. La lista de observaciones, pues que es el segundo punto de esta diapositiva, pues obviamente tiene que ir acompañada también de un muy buen registro fotográfico. Estos informes son muy fotográficos, siempre que esté la fotografía referenciada hasta donde más se pueda con la observación. A veces son muy densos porque lleva mucha fotografía, pero eso facilita mucho el entendimiento del informe. Cuando se dedican simplemente a poner las observaciones y no lo acompañan de imágenes, es más complejo que cualquier persona o que el juez más adelante, estudiando la información, pues logre identificar, obviamente, a lo que se refieren las observaciones. Ya como último, después de que hayan sido aceptadas todas las observaciones por el constructor, o si fue de manera total o parcial, pues ya se entra que obviamente, después de que haya una intervención, después de que el constructor ejecute, esta etapa es muy lenta, la de ejecución, porque el constructor tiene que empezar a llamar a subcontratistas, tiene que empezar a evaluar si hay existencia de materiales, a veces le toca hacer diseños adicionales, le toca... Entonces esta etapa, que es un poquitico lenta, pues la ejecuta, se puede demorar 6 meses, 1 año, 2 años, de acuerdo pues con la magnitud de la edificación. Pero ya después de que hayan sido aceptadas, ahora sí vamos a recibir. Vamos a evaluar
con base en el informe que entregamos, si usted me está entregando ya las observaciones atendidas. Aquí muchas veces nos ha tocado que se encuentra una observación tan importante que el constructor dice, yo la voy a hacer, y la copropiedad dice, y yo voy a poner un interventor. Porque es que ya no es el auditor, puede ser el mismo auditor el que lo haga, pero ya no es el auditor el que simplemente evidenció el problema, lo acordó o acordó la solución con el constructor, sino que ya es algo tan importante que por tranquilidad de la copropiedad prefiere ya extraer o al mismo auditor o a una persona externa a que haga la interventoría de ese proceso, que cuando ya al final se vaya a recibir y se vayan a firmar las actas, pues estemos claros de que lo que se hizo pues es la solución al problema y que no se va a volver a repetir. Esto también dependerá, como les digo, de la magnitud del problema que se identifique. Ya después se firman unas actas, administración, consejo, representantes del consejo y constructor, y si una firma o una persona que los acompañó en el proceso, pues también firma eso. Esto indica que sí las garantías sobre esas zonas empiezan, ya sea totales o parciales, a veces es un problema en una red, pero realmente el problema no es en toda la red, sino en un equipo puntual. La red ya tiene unas garantías que están corriendo, pues el equipo puntual, digámoslo, le arranca la garantía de cero. Si después de que arranque la garantía de cero siguen los problemas, pues seguimos escribiendo y le seguimos dando al constructor. No estamos satisfechos técnicamente, no es simplemente un tema de que no me parece, no estamos satisfechos técnicamente por esto, esto y esto. ¿Eso qué garantiza? Que el constructor sigue siendo responsable de entregarles en buenas condiciones, de indicarles que de pronto es una mala manipulación y dejar muy claro el asunto, pero no permite que se acaben las garantías. Entonces siempre, como les digo, comunicación dentro del proceso, de manera escrita ideal. Recibir no es que se acaben las garantías, como les digo. A veces llega uno a propiedades que llevan 3, 4 años y la gente le indica a uno que nunca han recibido, y eso no es así. Entonces, reciban. Cuando el constructor les diga, les tengo esto claro, si pues, de lo que hemos hablado, si no están utilizándolo, si ya tuvo recibo de las entidades oficiales, y digámoslo, está en relativo, pues, o está en general en buen estado, tiene que estar en buen estado, pues hombre, yo le recibo. ¿Que más adelante voy a contratar una empresa o un equipo de copropietarios van a evaluarlo? Sí, porque es importante muchas veces recibir, porque también entra en uso y entra en mantenimiento por parte de la copropiedad. Y este par de aspectos facilitan identificar algunos problemas. Cuando ustedes estén ya haciéndolo, así esté funcionando correctamente supuestamente el equipo, puede tener muchos problemas, digámoslo, en la manipulación, puede que tenga una serie pues, de dificultades que se van identificando cuando la empresa que hace, por ejemplo, el mantenimiento le indica a la copropiedad, venga, esto está funcionando porque yo se lo pongo, me toca organizárselo cada vez que vengo, pero el equipo tiene problemas. Entonces facilita recibir y que dentro de ese año, como mínimo, se hagan todas las observaciones. Hombre, luego de recibidas las obras, el mantenimiento siempre corresponde 100% a la copropiedad. Y si el constructor indica que supuestamente entregó y ustedes indican que no recibieron y nadie le hace mantenimiento a la obra o al equipo, pero sí le están haciendo uso, ahí es cuando digo que se recibe de hecho. Aunque es un tema que es mucho más legal que técnico, el mantenimiento, y aquí hay un vacío que yo he visto, yo no diría que tanto en las administraciones, sino en los procesos. A la gente le venden una copropiedad, le venden pues su apartamento, y uno de los preguntas, venga, ¿y cuánto es la cuota de administración? Y va uno a ver, la cuota de administración muchas veces queda corta, porque es que los equipos, es muy importante, y las redes en general, hombre, pues que se les preste siempre el mantenimiento preventivo. ¿Qué pasa? Las administraciones entran a veces con unas cuotas muy ajustadas, que lo hemos visto, que son para pagar la seguridad, que son para pagarle al de mantenimiento de los jardines, etcétera, etcétera. Pero uno ahí pregunta, ¿y hay plata para trabajar? Muy importante, una empresa externa, el mantenimiento de la red contra incendio, porque esos mantenimientos no deben quedar en manos de oficios varios. O sea, una cosa es que el de oficios varios sepa hacerle unas cosas básicas, que es el encendido semanal, que obviamente identifique y tiene fuga, etcétera, etcétera. Pero un mantenimiento de una red contra incendio, más después de la norma sismorresistente del año 2010, tiene unos equipos muy importantes, muy costosos
y obviamente pues fundamentales para evitar pues cualquier tipo de problema, de pérdida pues de vidas humanas, de pérdida de temas pues de materiales, todo eso. Entonces en ese caso, ¿qué tan corticas a veces quedan las cuotas de administración? Los equipos de bombeo, solamente los prendo y no más, no. ¿Quién va a venir aquí cada cierto tiempo a hacerles un mantenimiento, unos ajustes? Y ahí es cuando se tienen que empezar a evaluar esas cuotas de mantenimiento, las cuotas de administración que cubran todos los mantenimientos preventivos. Porque también me ha tocado unas copropiedades que tienen cuotas muy cortas y lo que se dedican es a hacer asambleas constantemente para poder solicitar cuotas extras para hacer mantenimientos correctivos, que son mucho más costosos y que conllevan a mucho más desgaste administrativo. Entonces, si supuestamente el constructor les entrega y ustedes no quieren recibir todo eso, independiente de eso, empiecen a oficiarlo, a hacerle mantenimiento, oficiarlo, porque el mantenimiento les va a dar pues, muchas herramientas. Y a la hora de reclamar jurídicamente, es fundamental mostrar que se tienen fichas de mantenimiento y que se le viene prestando todo el mantenimiento, así de pronto tenga problemas desde el principio, pero que corresponde al constructor, pues digámoslo, el problema inicial, porque siempre estuvo pues como identificado. ¿Cómo está el frío? Ya como unas notas generales para terminar, tenemos, claro pues que ya, digamos lo que es una verificación visual y la estructura fue monitoreada, no quiere decir que porque se le haga una evaluación en la estructura y digámoslo, llegue el auditor e indique que no le den una patología, pues no se pueden presentar más adelante, ¿cierto? Hay una certificación técnica de ocupación que respalda, pero cuando se está haciendo una ocupación, sea por lo que se llama, pues la gente le llama siempre es que tenemos asentamiento, puede ser asentamiento, puede ser deformación de elementos estructurales que por mínimo que se deformen, obviamente generan fisuras, grietas, etcétera, etcétera, en elementos no estructurales o a veces en los mismos elementos estructurales, pero que se haga una evaluación no quiere decir, o un proceso de residuo, que no vayan a aparecer más adelante, por la misma ocupación que tenga la edificación, que no vayan a aparecer nuevas observaciones. Si se requieren hacer pruebas más adelante, como les decía, hombre, pues estas casas se evalúa conjuntamente con el constructor o la copropiedad y se hace más adelante. Por lo general, desde el principio, como les decía, no se tienen en cuenta. El plazo, pues obviamente dependerá de la magnitud y del estado de la obra. Cuando uno llega a un proyecto muy grande y dice al constructor, me demoro 6 meses, el constructor, ¿cómo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no hay qué? Lo que pasa es que una persona que entre, los mismos copropietarios, que entren a evaluar su estructura, su copropiedad, de acuerdo a la magnitud que tenga, pues hombre, se puede llevar mucho tiempo. Entonces también es muy importante que haya muy buena información por parte del constructor y obviamente agilidad en la ejecución de las mejoras, como les decía ahora. A veces estos procesos, pues, por lo menos las primeras etapas, hasta entregar el informe es un plazo relativamente corto, pero esperar que el constructor ejecute y entregue es un plazo muy largo a veces. Hombre, pues si hay incumplimiento, esto es claro, yo creo que en cualquier proceso, cuando uno recibe el carro, si no, yo no le hago mantenimiento, pues de una vez el concesionario me indica que no me va a dar garantía sobre lo que yo le indique. Si hay un compromiso, como les decía, del constructor en ejecutar una obra, no la ejecuta, pues la responsabilidad ya de la ejecución no es de la copropiedad. Entonces, esto es claro, esto juega en muchas etapas, digamos, de la compra desde un electrodoméstico, pero también obviamente en la compra de un bien inmueble. Entonces, tener en cuenta que también la copropiedad tiene unos compromisos, principalmente el de mantenimiento, que donde no lo haga exime al constructor. El mantenimiento es fundamental, como les decía, para cualquier reclamación que se quiera hacer. Por lo general, en un proceso jurídico, lo primero que la contraparte, el constructor, quiere buscar con esto es, bueno, sí, el equipo está mal, pero le han hecho mantenimiento. Entonces el juez se voltea y le pregunta a la copropiedad, muéstreme todos los soportes de mantenimiento. Ah, es que no hemos hecho mantenimiento. ¿Y cuánto lleva la copropiedad? 3 años. Ah, entonces ahí se cae pues como el deseo de hacer una reclamación. Los recibos no deben quedar simplemente en la corrección de las observaciones que visualmente se identifican y sobre todo lo que les comentaba ahora en lo arquitectónico. A veces todo se lleva a que el comité, que está conformado a veces por profesionales, pero profesionales de otras áreas, administradores, médicos, abogados, en la parte técnica, empiezan a identificar que el problema todo se va en hacer unos recorridos
y darse cuenta dónde hay un ladrillo que se está despegando, un piso manchado, y eso para muchas copropiedades es el recibo. Y les decía ahorita, lo arquitectónico en el recibo, por lo general es lo mínimo. Pueden aparecer patologías arquitectónicas importantes que obviamente tendrán que ser intervenidas por el constructor, pero el grueso está en la red contra incendio, el grueso está en verificar la estructura, en las redes eléctricas, el grueso está en identificar temas que puedan ser de alto costo, que desde ya muestren un problema que puede que se evidencie o que el equipo se dañe en 5 años, cuando ya ni siquiera hay ningún tipo de responsabilidad por parte del constructor sobre ese equipo, pero muchas veces se identifica desde el principio. Entonces, cuando se elaboran esos informes, que son hasta muy densos, donde aquí está despicada la esquinita, aquí yo no sé qué, yo no sé cuántas, la recomendación nuestra es que ojalá se ahonde mucho más desde el punto de vista técnico en todo lo que tiene que ver con redes y equipos, no solamente en lo que se identifica visualmente, sino en lo que normativamente también se identifique y que por lo general deben ser pues profesionales en el área pues específica. La garantía, como les dije, aplica siempre y cuando el usuario no sea el responsable de la falla en el funcionamiento, falta de mantenimiento o mal uso, se pierde la garantía. Y como les acabo de comentar, pues es fundamental que el recibo lo efectúe un profesional especialista para cada una de las áreas que les hablé ahorita, eléctrica, hidráulica, estructural, arquitectónica o equipos especiales. A veces se contrata en cabeza de un solo profesional todo el recibo. Yo soy ingeniero civil y honestamente la parte eléctrica, la parte hidráulica, obviamente la parte electrónica, pues no son las más cercanas a mi profesión. Yo evalúo posiblemente temas acabados, evalúo obviamente la parte de la estructura, algo posiblemente la parte hidráulica, pero yo no estoy en capacidad ni de meterme a la parte hidráulica por completo, ni a la parte electrónica, ni mucho menos a la parte eléctrica. Entonces, ideal que cuando se haga una evaluación a una edificación, sea un equipo interdisciplinario, ya sea de copropietarios o una empresa que los tenga. Pero dejar el recibo solamente en manos de una sola persona, por mucho que sepa de construcción, por mucho que esté involucrado, con seguridad que les va a quedar corto. Muchas gracias, pues yo creo que eso era como parte de este asunto, que era más o menos hablar después como 1 hora del proceso de recibo, de los parámetros básicos. Esto tiene muchas más aristas, tiene mucha más información que se puede ampliar con respecto a la parte legal, que el abogado, pues Diego lo maneja muy bien, que les comparte información constantemente. Pues aquí tienen los números de nosotros por cualquier novedad. Y un tema que viene, que yo creo que ustedes algunos ya lo conocen, y es que el abogado Diego, pues yo también y otra parte de profesionales, vamos a dictar un curso de evaluación y recepción de edificaciones. Es un curso de 50 horas que va a tener el componente técnico, administrativo y legal del proceso de recibo y evaluación de edificaciones. Esto se hace entre la Lonja y la Universidad de Medellín, aplica algunos descuentos, comienza el mes entrante. Muy interesante porque aquí vamos a, digámoslo, empezar a trabajar y ampliar mucho lo que les hablé, pero trabajando y buscando, digámoslo, llegar ojalá en algún momento a que esto tenga una normativa en Colombia que proteja al comprador y obviamente también al constructor, porque estas obligaciones, como les decía inicialmente, no son solamente del constructor. Le doy la palabra a Diego, a ver qué nos va a comentar ahora para rematar, y con mucho gusto, pues atento aquí a lo que son las inquietudes que tengan. Juan, muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos. Vamos a abrir un espacio para las personas que puedan tener alguna inquietud. Por favor, en el icono de reacciones nos levantan la mano para irles encendiendo el audio, por favor. Por lo pronto tenemos aquí unas preguntas por WhatsApp que te las voy a transmitir y ya vamos mirando entonces cómo las manejamos. Señor Gustavo Zapata pregunta, los parqueaderos privados con unas medidas inferiores al diseño, ¿qué se puede hacer? Sí, a ver, primero hay que evaluar los planos arquitectónicos que dicen. Hay unas medidas mínimas que toman más o menos de 2,20, hay una distribución de parqueaderos que está en los planos aprobados. Si por alguna novedad el constructor no los está cumpliendo, pues de entrada ya prácticamente está incumpliendo con el diseño que fue aprobado por planeación o por la curaduría.
Entonces, lo que hay que evaluar es qué planos hay con el sello, verificar en el campo y presentar la observación al constructor. Si el constructor no responde, pues allí se eleva ahí se tiene que elevar o por medio de un abogado o ya por un proceso de ir a planeación e indicar, vea, mi edificio no cumple con las medidas que estaban diseñadas, porque un parqueadero no te lo van a dejar hacer, pues no sé, de 1,70, no, hay unas medidas mínimas que estamos, creo que es como de 2,20, 2,10, donde cabe un carro. Entonces, hacerle el seguimiento y la trazabilidad a los planos aprobados. Hay algo muy importante antes de darle aquí la palabra a Joan Sebastián, que nos está levantando la mano, que de los temas que tú tocabas, que me parece muy importante aquí resaltar, Juan, y es de pronto el símil que se tiene frente a la compraventa de un carro, ¿cierto? Tú lo mencionaste. Yo creo que todos o somos muy familiares a ese trámite. Regularmente cuando se compra un vehículo siempre somos precavidos y realizamos ese famoso peritaje técnico. Y a mí me ha llamado la atención frente a los inmuebles, ¿por qué se escatiman gastos para dichos efectos? Regularmente cuando se llega con estas inquietudes respecto a la recepción de zonas comunes a nuestras oficinas, casi siempre lo primero que nosotros preguntamos es, ¿ya tenemos o contamos con el concepto técnico de una persona, un profesional idóneo que nos acredite lo que nos está mencionando? No, es que eso es evidente. No es evidente. Hay que recordar que de hecho lo vamos a tocar pues en el curso que Juan Carlos está mencionando, que esos conceptos técnicos tienen que reunir ciertas características especiales, y un concepto técnico no lo emite cualquier persona, ni es a ojímetro, y perdóname ahí la palabra, sino que es un profesional certificado que nos acredite esta situación. Vamos a darle la palabra a John Sebastián. Joan, ¿tienes el uso del audio? Buenos días, ¿me escuchan, Diego? Sí, señor. Y yo. De antemano, don Diego, mil y mil gracias por abrirnos estos espacios que nos retroalimentan en todos los conocimientos y principalmente en este que tiene tantos vacíos y que tiene tanta arista, por decirlo así. Quería hacerle una pregunta al ingeniero, de antemano al ingeniero también mil y mil gracias por todo. En este momento estamos viendo un caso particular en el municipio de Sabaneta, donde a este edificio nuevo le otorgó la certificación el municipio de Caldas, certificación de bomberos, perdón, y cuando entro yo a recibir, me llegó una solicitud del municipio de bomberos, el cuerpo de bomberos de Sabaneta, hicieron la posterior revisión y nos dimos cuenta que no cumplía con la NCR 10, toda la red contra incendios. Entonces quedó en duda el tema de la certificación de ocupación, y asimismo ya los habían negado con la certificación del cuerpo de bomberos de este municipio. Lo que hizo el constructor fue acudir a otro municipio, me imagino, porque tenía influencias, les dieron el certificado de bomberos y posteriormente les dieron el certificado de ocupación. En este momento estamos pues con ese tema de certificarnos nuevamente con bomberos de Sabaneta. Nos tuvo un costo de 7 millones, pero tuvimos pues una situación muy incómoda porque en realidad no cumple el tema de la red contra incendios. Si nos puede dar alguna idea, algún aporte al ingeniero, pues sería muy positivo. Muchas gracias. Sí, Johan, no, hombre, totalmente de acuerdo. Y pues digo, cuando digo de acuerdo es que lamentablemente, pues aunque es un tema pues ya pues que vemos día a día en la sociedad, hay mucha corrupción, hay lamentablemente sitios, municipios más bien, donde ni siquiera los bomberos tienen la capacidad técnica para evaluar un proceso, para evaluar unos diseños, no tienen los profesionales, simplemente tienen un cuerpo de bomberos que es hasta voluntario. O sea, hay gente que tiene sus actividades y casi que en sus momentos libres ejerce como bombero. Y en esto pues hemos notado que han vendido, que han autorizado proyectos que ni siquiera tienen red contra incendio. Entonces, partir lamentablemente del vacío que hay social en estos procesos, pero que paralelamente, cuando esas cosas pasan, pues lo primero es que Bomberos de Sabaneta te dé un informe en el cual indique por qué no está cumpliendo. Segundo, está la norma sismorresistente, y está, digamos, porque en la norma sismorresistente lo vinculan a uno con unas normas internacionales que una persona especialista en el tema
te puede obviamente identificar. ¿Por qué? Porque es que aquí lo que tiene que hacer es una reclamación al constructor, y con esa información y con un abogado de por medio, ¿qué le estamos diciendo al constructor? Usted me entregó a lo que no cumplía. Parte del vacío que hay con el municipio de Caldas, que les hizo esto, yo aquí técnicamente le estoy demostrando que usted no cumple por esto, esto y esto, y proceder con una reclamación al constructor. Porque el constructor se te va pues a camuflar o a esconder más bien. Es que yo tengo los bomberos, pues es que, no, que yo tenga un certificado no siempre tiene que ser, digámoslo, una camisa de fuerza para que yo mañana no pueda reclamar. Entonces, mi recomendación es que hagan un informe, tengan todas las herramientas y hagan la reclamación inicialmente intentando conciliar con el constructor, y si el constructor no se presta para eso, pues por índole, pues ya pues por un proceso legal. Muchas gracias, Juan. Vamos aquí con propiedad. Vamos a abrirle aquí el audio. Permítame un segundito. Con propiedad. Adelante, con propiedad PH. Muy buenas tardes, doctor Diego Sierra, James Ibarra. Esperando que se encuentre muy bien. Agradecerles de antemano al ingeniero y al doctor por abrirnos estos espacios y motivarnos para este tipo de educación presencial y virtual. Por allá nos vamos a ver. Mi duda va directamente, no sé si de pronto la podemos resolver o tocar. En la reunión trataron un tema del presupuesto y los presupuestos bajos en recepción. Y hay un vacío en qué momento la constructora, cuando un edificio está por etapas, debe empezar a hacer los aportes de despensas comunes, ¿cierto? Yo lo veo muy enfocado hacia el reglamento, entonces no sé si de pronto podamos tocar el temita acá. Creo que es más jurídico, Diego, que técnico, obviamente. Y de antemano, James, caluroso saludo. Esperamos entonces vernos allá. Aquí un paréntesis frente al curso, se va a dictar en la modalidad virtual y presencial. Es decir, vamos a tener las dos opciones. Desde el aula directamente, pues está todo el equipo técnico para las personas que a través de estos canales se quieran unir. James, frente a la pregunta, es un tema complejo en el sentido de que la mayoría de reglamentos de propiedad horizontal no tienen esta situación muy clara. Sin embargo, partamos de un principio básico. El tema de las expensas o el cobro de las expensas se da precisamente para sufragar los gastos de índole común. Verbigracia, cuando estamos insertos en gastos de esta especie, se produce efectivamente lugar al pago. Me explico. Desde que la administración acoge, la administración, valga la redundancia, de estas zonas y bienes comunes, se genera la obligación por parte de esta de contribuir al pago al proveedor del ascensor, al proveedor del aseo, al proveedor de vigilancia, etcétera, etcétera. Y como tal, es a partir de ese primer momento que se genera la obligación de quienes tengan cabeza de propietarios, llámese constructora o personas ya particulares, de proceder con el pago de esas cuotas o expensas comunes ordinarias. Porque precisamente la norma, la ley 75, sí nos dice que de manera muy clara que es una expensa ordinaria y está dada precisamente para atender los gastos o el giro ordinario de la copropiedad. Entonces, desde que precisamente se desmarca la administración de la copropiedad de ese constructor, bien sea porque lo nombra o bien sea porque se nombra de manera autónoma, se genera la obligación de contribuir con esos gastos. Desde allí será el parámetro, y obviamente pues esto es marcado desde el reconocimiento mismo de la personería jurídica, que es el siguiente paso pues que tiene que realizar ese primer administrador inicial ante los entes de control, pues porque si no existe jurídicamente la propiedad horizontal, no habría lugar precisamente a ese pago, no existe luego la obligación de contribuir a estas expensas. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, siendo así, si la edificación es por etapas, nos tenemos que direccionar directamente al reglamento de propiedad horizontal cuando se van incluyendo las etapas 1, 2 y 3, y a partir de esa fecha se tendría que empezar a causar los gastos y a dividirse entre los coeficientes o los módulos de contribución. ¿Es así, cierto? Sí, es correcto. Vamos a cerrar lo que en este sentido el reglamento nos dé las pautas. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Un caluroso abrazo y nos vemos en el curso. Ese no me lo pierdo. Muchas gracias. James, por ahí nos vemos. Vamos con César Gutiérrez
César, adelante, tiene la opción de habilitar audio. Buenos días para todos. De antemano, pues nuevamente, como lo han expresado los anteriores participantes, muchas gracias al señor Juan Carlos Jaramillo, al doctor Juan Carlos, al señor Diego Sierra, pues por estos espacios que nos están brindando a nosotros y que estamos casi que necesitando día a día. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. En el caso concreto, tengo una situación real que es evidente que tiene que iniciar en la propiedad un acompañamiento técnico desde la parte de un ingeniero y un acompañamiento legal desde la parte del abogado. ¿Por qué? Porque para mí me quedó claro con la exposición que ustedes acaban de hacer que el ingeniero es el que está comprometido con todo el funcionamiento de equipos, con plataformas y estilo otro. Pero hay algo también legal, que es, por ejemplo, que la constructora en este caso que engañó, digamos, hacia los propietarios en informarles que cuando fueron a comprar iban a construir una torre de 9 pisos. Y cuando a la fecha la constructora me dice a mi César, no vamos a construir ya la torre de 9 pisos con 300 celdas, sino que vamos a entregar 100 celdas, una torre de 4 pisos. Y usted mirará si usted termina de construir la torre. ¿Cierto? Me parece pues una falta de respeto en todo ámbito, para el administrador, para los residentes, para todo el mundo. En esta situación, yo he insistido al Consejo de Administración, debe de ingresar simultáneamente el abogado y el ingeniero. ¿Por qué se los pregunto a ustedes? Porque me quedó claro lo que estaba exponiendo el señor Juan Carlos Jaramillo, de algunas circunstancias que inicialmente ingresa el ingeniero en pasar un dictamen y después posiblemente, si no se da una etapa conciliatoria, llega a una etapa pues legal, oficial, ¿cierto? Pero en este caso yo pienso, ya ustedes me aclararán, que no es competencia del ingeniero iniciar un proceso acerca de la falta de número de celdas, que no están entregando 300, sino que están entregando 100, ya es algo legal que tiene que ser acompañado por un abogado. Entonces esa es la pregunta mía, ¿estoy yo en lo cierto? Necesariamente en este caso deben ingresar los dos profesionales simultáneamente, ¿o qué recomendarían ustedes? Inicia uno y después inicia el otro después. Diego, pues desde el punto de vista técnico, obviamente es una pregunta más técnica, legal, pero simplemente es lo siguiente. Lo que pasa es que el ingeniero es el que le debe dar primero pues como unas herramientas cuando hay un incumplimiento de punto de vista técnico para que el abogado pues pueda actuar. No siempre se da porque puede ser un tema de publicidad engañosa, de incumplimiento de contrato. Pero sí lo ideal es que haya pues como la comunidad entre ingeniero y abogado cuando es este tema. Pronto Diego pues ya lo amplía. Sí, efectivamente, algo como de lo que menciona Juan Carlos, yo creo que es un trabajo mancomunado, ¿cierto? Aquí inclusive hay que resaltar algo, o es una frase que mencionó César, y es relativa a la publicidad engañosa. Esto lo menciono ¿por qué? Porque los términos para efectos precisamente de iniciar una acción por publicidad engañosa son muy cortos, estamos hablando de un año. Entonces, eso que propicia, que precisamente a veces cuando lo llaman a uno, ya hay unos términos que han caducado, y entonces la pregunta de las personas, y entonces es que no tengo derecho, no, sí, derecho sí tenía, pero también es una responsabilidad es una responsabilidad de las partes, pues obrar con la diligencia y cuidado que amerita este tipo de acciones. No estoy diciendo con ello que entonces ya no tengamos ninguna posibilidad ni ninguna acción, hay que evaluar otras acciones o otras posibles gestiones que se puedan adelantar. Pero de la mano precisamente con ese trabajo mancomunado que se tiene que hacer es desde la parte técnica, a través de los ingenieros, los expertos en la materia, y también desde la parte jurídica. Lo que pasa es que también es cierto, y es una realidad, ustedes como administradores pueden dar fe de ello, que en esas primeras etapas constructivas o en esos primeros ingresos de los propietarios, pues se está acomodando un tema presupuestal, se está acomodando un tema propiamente de finanzas, y la contratación a veces de un ingeniero o del mismo abogado se ve como un gasto, como si fuera algo suntuario, algo que no se necesite, algo que simplemente es anexo, porque para eso en teoría se contrata a un administrador, y el administrador debe tener esos conocimientos jurídicos, técnicos, contables, financieros y administrativos pertinentes.
llamados aquí precisamente es decirle a la comunidad, la norma es muy clara, ni siquiera el administrador está dado para recibir las zonas comunes. Nos dice la ley 75, es el grupo de propietarios que elija la asamblea. Ahora, bueno, ¿qué propietario está dispuesto a asumir esa responsabilidad? Porque cuando ya hablamos de responsabilidad, ya la gente se abstiene, precisamente por no manejar los conocimientos técnicos ni jurídicos. Y aquí es donde se les tiene que decir, si nosotros estamos aptos como comunidad, pues tenemos que contratar unos profesionales aptos en esta materia. Por ende, es que aquí la recomendación es que el ingeniero y la parte jurídica ingresen precisamente en esos primeros procesos de recepción. Muy seguramente esto les va a evitar a ustedes desgastes a futuro. Vamos con Claudia Velázquez. Claudia, ¿tienes la posibilidad de habilitar audio? Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi pregunta radica en una situación. Por ejemplo, una copropiedad que es construida por etapas, que pues la mayoría son así, entonces digamos que la primera etapa fue construida hace unos 10 años y la última etapa en este año. Por ejemplo, entonces, la red contra incendios, cuando uno va a hacerles a ellos la reclamación de que no hay sprinkler, no hay pues muchas cosas, la respuesta que ellos dan es que la norma, cuando a ellos les dieron la licencia. La licencia, perdón, gracias. Cuando les dieron la licencia no aplicaba ese tipo de situaciones. Conozco inclusive copropiedades que la diferencia de tiempo entre una etapa y otra es incluso hasta de 20 años. ¿Cómo se procede ahí en ese caso? Pues yo creo que ya desde el punto de vista de la licencia es muy difícil porque realmente, pues a mí me parece raro que una copropiedad se construya 10 años después, y lo digo por lo siguiente, porque para yo poder vender una edificación tengo que tener una licencia, pues me tienen que habilitar para poder salir a ventas. ¿Cómo me habilitan? Ya teniendo un proyecto aprobado, ¿cierto? Entonces, desde el momento que yo saco la licencia de construcción, esta tiene una vigencia de 2 años, y yo la puedo refrendar, pues la puedo, no la dejo vencer por 2 periodos más, o sea, que yo podría tener una licencia activa por 6 años. Entonces, no sé cómo se llega a un proyecto donde hay una diferencia entre la primera y la última etapa de 10 años. ¿Qué nos ha tocado evidenciar a nosotros, por ejemplo, en proyectos que tienen mucha diferencia? Es que algunos fueron o con base en la licencia de la NSR 98, que no tenía un alcance muy amplio la red contra incendio, y otras etapas con base en la norma sismo resistente del 2010. ¿Qué tiene que hacer el constructor? Entregar dos redes contra incendio. La que le exigieron en su momento para el 98 y la que le exige actualmente la norma sismo resistente NSR 10. Yo sí creo que en el caso tuyo, que está esos 10 años, si uno, pues no, vuelvo a decir, no entiendo por qué la licencia no se la revocaron, no se le venció, más bien tendría uno que hacerle ya desde el punto de vista jurídico, pues como un seguimiento a eso y administrativo, para ver qué fue lo que pasó con la licencia. Y paralelamente, si uno se identifica que trabajaron con licencia vencida, aunque muy raro, pues porque eso al fin y al cabo hay que entregar el edificio a la entidad correspondiente, pues ya hacer el reclamo. Está bien que las primeras etapas no tuvieran normas, pues no aplicara, perdón, la norma sismo resistente para la red contra incendio, pero las posteriores sí debía, porque usted ahí dejó un vacío, la dejó vencer, o les están, en este caso, diciendo las cosas como no son. Creería yo, digo, que va por ahí el tema. Sí, completamente de acuerdo, Juan. Ahí básicamente es un tema de licencia netamente. Y hay que recordar también que estas normas, sobre todo urbanísticas, son de cambios constantes. El hecho de que se emita una norma hoy no significa que entonces todos los edificios que no se han entregado hoy queden acogidos inmediatamente. Por eso es que las normas, primero, partimos de un principio, que por regla general no son retroactivas. Y segundo, tienen una norma al final, casi todas, que hablan sobre la vigencia de la ley. Es decir, a partir de cuándo son exigibles.
Recordando, como lo dice Juan Carlos, la vigencia de la licencia es de 2 años, que puede ser postergada por 2 años más. Quiere decir que, a título de ejemplo, hoy 21 de agosto saliese una norma en materia urbanística, a hoy, los últimos 4 años se han emitido una serie de licencias que descobija lo anterior, no la nueva normatividad. Vamos con César, que nos tiene la mano levantada. César, adelante. César, ¿Cómo me escucha? ¿Me escucha? Sí. Bueno, sí, nuevamente muchas gracias. Mire, acerca de la pregunta que hice ahorita de que ustedes subieron pues la contratación de esto a expertos y profesionales en recibir las zonas comunes, realmente siempre he estado de acuerdo con eso yo como administrador. Nunca he permitido que el Consejo de Administración, menos la Asamblea, me delegue a mí como administrador, porque realmente puedo tener mi trayectoria y mi tiempo y mi experiencia, pero no me creo lo suficientemente competente para recibir estas áreas. ¿De dónde, cuál es la pregunta mía? Cuando yo hago la contratación del ingeniero, básicamente está regido por el artículo 226 del Código de Procedimiento, creo que así se llama. Y en ese artículo hay unas pautas de las cuales debe cumplir el ingeniero. Pero si a mí el ingeniero, una de esas pautas, dice ahí que él en los últimos 4 años debe haber, por lo menos haber llegado a instancias judiciales en uno de los peritajes que lo hubiera acompañado, para mí realmente el ingeniero no me cumple. O sea, yo tengo que contratar a un ingeniero que realmente estrictamente cumpla con las indicaciones que me está exigiendo a mí el artículo 226. Entonces yo pienso que la pregunta va para ambos, también para el señor Diego Sierra, pues para Juan Carlos Jaramillo como ingeniero, si es que realmente estoy equivocado, porque es que el ingeniero me dice, César, contráteme, que es que posiblemente yo le garantizo que no llegamos hasta el juez, o sea, llegamos hasta la etapa conciliatoria, pero yo digo como administrador, ¿qué tal que lleguemos ante el juez y el juez a mí me tumbe todo el procedimiento? Entonces sí requiero con un poco de claridad ahí. Muchas gracias. ¿Quieres, Diego? Porque es más, yo pues conozco la respuesta, pero es más un tema. No, básicamente aquí el tema es muy claro. Los peritazgos técnicos a través del Código General del Proceso se ciñen por los requisitos mínimos que la misma norma plantea en el artículo 226 del Código General del Proceso. Hay que recordar que también estos temas de constructivos, esa norma tiene que ser complementada con el decreto 282 de 2019, que también exige unas calidades especiales frente a sus estudios, frente a los conceptos técnicos. La respuesta es muy sencilla: si no cumplimos los requisitos mínimos, porque la norma, reitero, habla de requisitos mínimos, es un perito que durante el curso del proceso, pues su dictamen va a ser objeto de contradicción muy fuerte, y muy posiblemente llegue hasta el punto de ser descalificado. Reitero, estos son los requisitos mínimos que se están exigiendo para que sea objeto de prueba y de debate en un eventual proceso jurídico. Juan, ¿algo que desees complementar? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay dos temas, o sea, les decía inicialmente, no siempre hacer una evaluación, una recepción, pues tiene que llevar o conllevar a un pleito, pues, o una reclamación por vía jurídica. También los requisitos son del artículo 62, es que es, Diego, creo que 62 o 26, siempre me olvido los conjuntos. De pronto. ¿El de cuál, perdón? El artículo de los requisitos del Código General del Proceso, ¿es 62 o 26? El 26, sí, confundo los números. El caso es que no, o sea, inicialmente yo creo que no es que los ingenieros no los cumplan, ¿cierto? Tiene que haber, aunque es muy claro, simplemente ver cuáles son, que uno no haya estado vinculado al proceso pues, de construcción, pues hay unos requisitos muy sencillos. Pero yo diría que, por lo menos, hombre, y lo decía muy bien César, independiente del conocimiento que tengas de técnico, esto de quedar en manos de gente ajena a la construcción, obviamente ajena a la copropiedad ideal, pero que tengan conocimiento técnico para hacerlo. Ya después, si no hay respuesta, si el constructor no procede, igual ese informe en manos de un abogado y ya vinculando al mismo ingeniero que hizo eso, pues hombre, se continúa. ¿Qué he visto? Que algunos ingenieros dicen, yo solamente hago la evaluación, si se da un litigio jurídico, yo no me meto, o un litigio, yo no voy con eso. Entonces, más bien que cuando se llame un ingeniero, a un equipo, una empresa, se verifique primero que no tenga ninguna relación pues, directa con la construcción,
Y segundo, les dije, señores, si aquí no hay, ustedes nos acompañen en la reclamación y que le indiquen sí o no, me parece más importante a veces que si cumplen o no con algunos requisitos que tienen que ver con experiencia, con que si estaban en otros procesos. Pronto creo que las dos se deben complementar. Y algo, Diego, que de pronto, porque aquí hay muchos administradores, pues la mayoría son administradores, las evaluaciones no solamente se deben hacer cuando se está recibiendo una edificación nueva, uno también puede hacer evaluaciones cuando va a entrar a ser administrador de una copropiedad. ¿Por qué? Porque uno le puede decir a la copropiedad, venga, ustedes, hay edificios, ya hay edificios muy viejos, hay edificaciones, pues, o edificaciones en general muy viejas. Reciben ustedes una edificación con un problema bien grave, que a veces, digamos, la reciben más administrativamente que técnicamente. Hombre, entonces a veces también, lo que últimamente se viene ampliando mucho, es que las copropiedades quieren evaluar el estado de su edificación. Entonces las evaluaciones no solamente tienen que pensar, como los peritajes, como los decía Diego, hombre, yo compro un carro de segunda, le hago un peritaje. ¿Yo por qué no le hago un peritaje a una edificación de segunda? Entonces, que tengan en cuenta eso, porque también ustedes, como representantes legales, más adelante una copropiedad, así haya sido problema supuestamente del administrador anterior, pues también puede tener una responsabilidad donde una edificación la reciban, no conozcan algunos vicios que pueda tener y suceda algo que conlleve pues a responsabilizarlos por ese proceso. Muchas gracias por la respuesta. Sí, con gusto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu participación en estos espacios. Pues ya, como Juan lo anunció, vamos a discutir estos temas pues directamente con otros profesionales ya en un ámbito un poco más académico y con mayor profundidad. Esperamos que esta charla les haya servido a ustedes para efectos de por lo menos ilustrar lo que vamos a ver allí. Para el mes de septiembre vamos a realizar también un conversatorio. Este va a ser de presencial, va a ser directamente en un auditorio en Complex Las Vegas. Les estaremos anunciando la fecha en la cual se tratará de elementos de salud mental y emocional del administrador en propiedad horizontal como herramienta para la buena gestión desde la autogestión. De hecho, hoy a esta hora se está realizando este taller, estamos realizando un piloto con algunos consejos de administración para efectos de mirar esta temática que me parece muy interesante. Les estaremos anunciando, reitero, previamente como las fechas y la hora indicada para tal evento. Juan, nuevamente mil gracias. Ya simplemente te invitaría de pronto a que nos regales 2 o 3 tips que las personas puedan tener como muy presentes para estos procesos de recepción y ya despedirnos para cerrar la sesión esta mañana. Listo. También a ustedes por el espacio, por las preguntas, por creer pues en nosotros que venimos trabajando mucho por este tema. Yo les diría que como tips, primero, pues obviamente que la información que reciban, verificar muy bien, solicitar toda la información técnica. Y yo diría que este es muy también primero, hombre, la evaluación y recepción de una edificación la deben hacer profesionales. No carguen como administradores, o por lo menos hasta donde lo puedan sustentar, no carguen como administradores con derecho de relación, por lo que indicaba Diego, por las responsabilidades que también esto puede traer, que sean hechos por profesionales. Y por último, hombre, indíquenle a la copropiedad que prima una buena comunicación y relación con el constructor, con el objetivo de llegar a un buen arreglo. No quiere decir que no se pueda reclamar más adelante por otras vías, pero que siempre se intente en la comunicación, en el lenguaje, de todas las maneras, el que es escrito, el que es de reuniones, etcétera, etcétera, manejar una buena comunicación que les puedo asegurar que eso genera muchos más éxitos que fracasos en los procesos de recibo. Yo creo que es como lo básico. Y bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Feliz tarde para todos y gracias por acompañarnos en estos espacios. Gracias, chao. Muchas gracias.